Bienvenido al podcast El Arte de la Renta, el lugar donde hablamos de bienes raíces para invertir y vivir. Soy Bastián Benares, inversionista inmobiliario hace 10 años, y hoy exploraremos un tema fascinante y de gran relevancia en el mundo de las inversiones inmobiliarias: las viviendas modulares. En esta ocasión tengo el placer de conversar con Samael Vázquez, un pionero en este sector que está revolucionando la forma en que concebimos la construcción y la vivienda. Samael es CEO y fundador de Casas Rucán, una empresa dedicada a la venta y arriendo de casas y espacios modulares, es decir, construidos desde contenedores. Las viviendas modulares están ganando popularidad por sus múltiples beneficios: eficiencia, sostenibilidad y flexibilidad. Sin embargo, aún existen muchos mitos y desafíos por superar. Samael nos guiará a través de su experiencia, compartiendo cómo ha logrado innovar y prosperar en este mercado. Durante esta conversación profundizaremos en los retos que enfrenta el sector inmobiliario, especialmente en el contexto de la crisis habitacional, y cómo las viviendas modulares pueden ser una solución viable y accesible. También discutiremos las regulaciones y permisos necesarios, así como las barreras que limitan su masificación. Samael nos ofrecerá una visión profunda sobre las tendencias actuales en calidad de vida y sostenibilidad. Además, compartirá valiosos consejos para inversionistas y emprendedores. Al final de este episodio contarás con información valiosa para determinar si las viviendas modulares pueden ser una opción para tu proyecto de inversión o vivienda. Y tendrás una opinión de primera fuente acerca de cómo es emprender en el mercado inmobiliario a través de viviendas modulares. Samael, bienvenido. ¿Qué tal, Bastián? Igual saludando a todos los oyentes de este podcast, así que vamos a estar conversando de manera bien entretenida aquí y compartiendo. Qué bueno. Oye, muchas gracias por aceptar la invitación, Samael. Gracias. Samael, para las personas que no conocen todavía lo que es una vivienda modular, ¿nos puedes explicar en palabras sencillas y en pocas palabras qué es una vivienda modular? Sí, de por sí es una casa que tiende a la prefabricación, como que está hecha en taller y después llevada a destino, como si fueran Legos, y tienen que tener tres características. Uno, ser muy fáciles de construir, como armar una pieza con otra y que se arma en el terreno de la persona o en una edificación grande, urbana, por ejemplo. Luego tiene que ser rápida y lo otro que tiene que ser muy eficiente en lo térmico. Entonces, con estas tres características ya hablamos de una vivienda modular de buen estándar. Rápida, fácil de construir y que tenga un buen estándar térmico. ¿Y cómo nació esto de emprender en viviendas modulares? ¿Qué te inspiró a querer dedicarte a esto? Bueno, dicho en chileno, siempre estuvo en mí el bichito de poder atender necesidades, ver oportunidades de negocio donde hay una potencialidad. También fue influenciado un poco también por mi parte laboral. Después con un amigo fundamos el negocio ya hace más de 5 años. Yo tuve un paso laboral dependiente por otras compañías de construcción modular en el 2017, 2018, en esa época. Y me quedó un poco de ese know-how interno de este rubro que va en alza. Ya hoy en día grandes inmobiliarias también están construyendo con parte o piezas que ya vienen hechas desde taller y que se integran al edificio, un edificio de hormigón armado. Por ejemplo, baños y cocinas que vengan listos para llegar y ensamblar. Y luego viviendas unitarias que pueden ser emplazadas en una parcela, que es una tendencia que es global y que en Chile ya está tomando cada vez más fuerza. Y esta sinergia que se produce es la que a mí me llevó a tomar la decisión de atender este nicho, esta necesidad. Porque la gente está bastante insatisfecha con los métodos constructivos tradicionales. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de atrasos, la forma de construir también es una forma disgregada. Mientras un maestro está levantando una pared de ladrillo, el otro está terminando el radier. Hay una descoordinación en obra y una dispersión que repercute mucho en los plazos de entrega. Mientras tanto, esta casa modular es construida en taller, ya armada, viaja sobre un camión y se lleva hasta el punto. Entonces hay mucho menos ruido operacional. A nivel más técnico es súper eficiente y a la gente le está llamando cada vez más la atención. ¿Cuáles son los desafíos que tú crees que son los que te han costado más en cuanto a este negocio de las viviendas modulares? Me recuerdo las palabras de un profesor, que hay que ser demandista, no ofertista. Demandista.
ver lo que la demanda requiere, como en esos términos económicos, demanda y oferta, ver lo que se necesita, ajustarse a esa demanda y empezar a capturar valor desde ahí. Creo que los emprendedores tenemos que siempre tener esa perspectiva de buscar lo que sí tenga demanda y muchas veces también hay que arriesgarse un poco y también ser ofertista o lanzar algo nuevo, una nueva característica, siempre manteniendo ese equilibrio de demanda y oferta para... Y el gran desafío que existe que muchas veces hay buenas ideas pero no tienen una, o hay muchas tesis de arquitectura, de construcción, de nuevos materiales que no tienen un reflejo en el mercado o técnicas constructivas. Entonces, finalmente somos los emprendedores los que llevamos esa idea al mercado como un producto o un servicio terminado. Y que esa brecha, más que un desafío malo, es una brecha que se tiene que ir consolidando y acercando a la gente, en el cual se atienden necesidades u oportunidades, pero también tiene que haber una innovación, una atención acorde a ese desafío. Entonces, las viviendas modulares, por mi lado, responden a eso, a una necesidad. Perfecto. Y bueno, uno escucha viviendas modulares y alguna persona podría pensar que tal vez no son tan bonitas estéticamente como podría ser una vivienda tradicional. ¿Qué opinas de eso? Sí, ese prejuicio quedó porque comúnmente la oficina o los campamentos modulares eran para trabajadores. Hace más de 25 o 30 años se ocupa en minería, en habilitaciones, en campamentos de obra o campamentos mineros, o cuando hay que hacer algo en la alta cordillera. Se llevan de estos módulos y son bastante toscos, no son como un hogar terminado. Esa parte más industrial sigue siendo así, pero por dentro tienen todas las comodidades, habitación, casino, camarín, un pequeño departamento para un profesional minero. Cuenta con todo, es como un hotel minero, ¿ya? De altas prestaciones. Ese sesgo quedó un poco, considero yo, en la imagen de las personas, de los consumidores, pero cada vez se está desdibujando más ese concepto y se está viendo que son casas bien terminadas, bien aisladas, sobre todo el tema térmico acá es clave, el tema de la eficiencia, y que sean amplias. Por ejemplo, nosotros trabajamos a veces con contenedor reutilizado como el esqueleto de la casa y también trabajamos con acero nuevo que nos permite tener mayores dimensiones. Entonces son casas espaciosas de 42 metros cuadrados, o sea, dos dormitorios, pueden ser muy amplias, hasta los 150 metros cuadrados, una casa tipo Cachagua, Zapallar. Entonces, pueden ser amplias. Y ese factor la está poniendo en un estándar competitivo versus albañilería o hormigón u otros métodos. Y se gana mucho tiempo y un ahorro grande de problemas, que es lo que más la gente agradece. Esto llega así prácticamente listo a la parcela. Tenemos unos videos bien cortitos, como de 15 segundos, que muestran todo el proceso acelerado, como desde que viaja hasta que llega a la parcela. Y ahí es cuando la gente queda sorprendida porque hay que llevar un maestro, por ejemplo, a hacer algunos retoques de pintura, que hubieron daño en el camino, pequeñas cosas, unir el termo de agua caliente, cosas muy secundarias. Pero ya es un espacio habitable con los enchufes, con las terminaciones, prácticamente al 100%. Entonces, ese es un factor que hay que remarcar, que son viviendas terminadas, bonitas, que cumplen con nuestra normativa constructiva y sobre todo el tema de eficiencia térmica. Samael, ¿por qué crees tú que las viviendas modulares han ganado tanto terreno? ¿Por qué se han vuelto tan populares? Porque a muchas personas les está interesando el tema de las viviendas modulares. Bueno, por todo lo que mencionaste, por precio, por rapidez, pero en general, ¿por qué crees tú que han ganado tanta popularidad? Sí, el efecto que esto ha tenido ha sido resolver un dolor. Toda la manufactura ha cambiado. Nadie hace, o muy poca gente hace, por ejemplo, camisas a mano. Se hace industrializado en una fábrica. Entonces, todo lo que es la ingeniería y la manufactura ha atendido a la industrialización. Ese es el gran concepto que abarca esto. Hacia dónde va el estado de la mano de obra, de los materiales, de las técnicas y de los procesos. Y la casa modular recoge todo eso y es la punta de lanza de toda una innovación que hay atrás. Por ejemplo,
materiales que son más fáciles de instalar, que requieren menos mano de obra en la colocación. Por ejemplo, 2 técnicos pueden recubrir una habitación completa en 1 hora y media o en menos, digamos, con materiales, por ejemplo, tipo, no sé si puedo mencionar marcas, pero son ya Oh, genéricos del menciónalo si quieres. revestimiento exteriores tipo cedral, que son láminas de fibrocemento fáciles de instalar, simplísimas, que todo lo que es el terciado ranurado, las placas de yeso cartón, que son fáciles de instalar y luego hay un recubrimiento final que le da ese acabado blanco. Y todos esos materiales hoy en día proveen rapidez y por otro lado proveen lo que es un buen aspecto térmico y de terminación. Entonces, todo eso ha ido avanzando y a su vez el mundo industrializado o prefabricado lo que hace es juntar todo esto en un solo producto que ya va, como decía anteriormente, un 90% terminado desde fábrica. Y resuelve principalmente ese dolor, que es la incertidumbre, no saber si mi proyecto va a terminar con éxito, el tema de la mano de obra también, que es un comportamiento casi estándar. A mí me ha tocado estar en Colombia, en Ecuador, en México, y que es como esa cultura del maestro de construcción, que nosotros los atesoramos a los maestros, pero que también tienen que irse dando a nuevas prácticas y nuevos conocimientos. Lo artesanal tiene que ser cada vez menos, dando paso a lo rápido y a lo industrializado. Entonces ellos, ya en vez de convertirse en un maestro genérico, se van convirtiendo en un operador con más calificación, con mayor valor agregado, porque tiene que tener conocimientos de lectura de planos, de que todo calce. Nosotros hemos a veces tenido que armar así de a dos, 3 módulos en un día, entonces vamos juntando como si fuera un Lego. Y eso le da un valor agregado también a la industria, primeramente, y a los consumidores finales que tienen menos problemas. Entonces la gente queda contenta, se está dando a mí me apasiona esto, entonces se está dando un buen escenario. Claro, al final se está profesionalizando el tema de la construcción, ¿no? No necesariamente es el maestro que aprendió, o sea, puede haber un maestro de oficio, pero aún así va a ser mucho más profesional porque va a saber leer planos, también la construcción va a ser mucho más eficiente en tiempo, plata, exactitud, porque te va a llegar exactamente lo que pediste. Sí, y este va a ser uno de los rubros menos, por lo menos en las 2 décadas que vienen, va a ser uno de los rubros menos azotados por la IA. Por el contrario, la IA es un facilitador para el rubro de la construcción, para estos bienes físicos. Nosotros ya la estamos integrando de cierta manera en algunos procesos, Ese es un punto fuerte. pero todo lo que es físico es difícil de reemplazar. Por ejemplo, puede haber una inteligencia artificial detrás del delivery de alimentos tipo Uber Eats, pero hay un componente físico que es muy difícil de reemplazar. Y en el rubro industrial y construcción tenemos esa salvedad por ahora de incorporarlo como un facilitador, no como un eliminador de puestos de trabajo, por el contrario. No se ve como una amenaza. Bueno, es mucho mejor en realidad lo de la IA, en realidad te está ayudando a optimizar procesos, no a eliminar personas. Entonces las mismas personas que ya trabajan con la IA o con tecnología van a hacer que los tiempos sean más cortos, tal vez utilizar mejores materiales, hacer una distribución mejor de la vivienda Así es. y no van a estar siendo reemplazados, sino que van a estar mejorando su trabajo. Sí, se ve como, por lo menos en la industria y en el gremio lo vemos como un gran facilitador, que hay que integrarlo sí o sí. O crear nuevos servicios pensados en el consumidor, apoyados en esta IA. Samael, para algunas personas podría hacerlas pensar de que las viviendas modulares podrían ser de una calidad más baja que una vivienda tradicional. ¿Qué piensas de eso? Sí, principalmente hay un desconocimiento ya en países desarrollados o de mayor ingreso per cápita, el rubro prefabricado y modular se está convirtiendo en el estándar. Cada vez menos construcción artesanal y más tendiente a la prefabricación de partes y piezas y componentes que se unen y van formando el inmueble o el edificio en general. Esto ya es una tónica que sobre todo de países europeos y anglo. Entonces hay un desconocimiento más que todo del consumidor en cuanto a los materiales, a lo práctica y durable y de calidad que puede ser la vivienda. Por ejemplo,
En Rucam promovemos mucho que sea una mezcla de materiales, porque tenemos una estructura soportante en metal, pero todos los otros componentes y los elementos aislantes para evitar estos puentes térmicos o el paso de calor de un área a otra o la misma transmitancia que tienen todos los materiales, ya sea madera, hormigón, metal. Hay que saber hacer un buen estudio y proyecto, ¿cierto?, de la casa. Y luego cuando se está fabricando hay que controlar la calidad, que se cumplan los espesores, la materialidad. Y eso finalmente genera como un muro modular súper térmico, porque va a una capa exterior, luego una estructura soportante intermedio, el aislante también, y luego una capa interior de terminación. Por ejemplo, por lo menos ese es nuestro estándar. Entonces, este tipo de métodos constructivos ya en Chile llevan harto tiempo. Por ejemplo, antes, hace 30 años atrás, era muy todavía usada la madera para las típicas casas de carpintería o el ladrillo, la albañilería, ¿cierto? Después, me acuerdo con todas estas ferias tecnológicas que habían, se empezó a promover el tema del metalcon, son elementos de metal que se pueden ir armando como un frame, un esqueleto de la casa. Y luego ese esqueleto es aislado y revestido. Y eso ya daba una mayor celeridad a los procesos, porque hay menos fallas, menos cortes, llegar y ensamblar. Y la casa modular tiene por sí, debe ser muy bien aislada, primero porque estamos trabajando con metal. Entonces, la resultante final es bien buena, es bien de alta calidad. Y eso las personas lo pueden ver cuando van al taller. Tenemos intenciones de tener un showroom también más céntrico o centro-oriente, para que la gente pueda conocer esa experiencia de caminar por la casa modular. Hace poco estuvimos en el ETM Day, que es una gran expo de emprendimiento y de innovación, con un módulo presente ahí. Entonces a la gente le gustaba porque afuera hacían, no sé, 28 grados, 30 grados y adentro del módulo no estaba sofocante el calor. Habían 20 grados, 21 grados. Esa Solo con experiencia, aislamiento. exacto. Wow. Esa experiencia es la que tenemos que, si bien es cierto, transmitir a nivel publicitario el mensaje o comentando temas de interés en nuestros canales de comunicación, redes, YouTube, que es un gran medio, hablando de la calidad y todo, pero como es un bien físico, igual hay que tener es como la industria automotriz, o sea, te presentan el Volvo último modelo, pero hay que igual ir al test drive. Esto es parecido. Hay que conocer físicamente los módulos. Y con respecto a, bueno, hablamos del aislamiento, de lo bonito que puede ser una vivienda modular, pero con respecto a la estructura, a lo sólida que ¿es comparable a una vivienda tradicional, por ejemplo, de hormigón? Sí, nosotros estamos como en un segundo lugar después del hormigón. En ese aspecto como de ruido y todo, cumple bastante bien. Pero el hormigón yo creo que le quedan unas décadas de método constructivo líder en cuanto a las grandes ciudades. Ojo que hace poco me invitaron a un evento de Tecnofest, que es un gran competidor del mercado, que está junto a otras empresas, formaron un consorcio para poder participar del mercado serbio, que es un mercado bien con reglas, con llamado a cantidad y a licitación. Y se está haciendo un condominio en altura modular de 3 pisos. Todo en base a módulo. Incluso en la Expo Edifica del año pasado, en octubre, mostraron la demo de cómo era de 2 pisos, pero ahora era de 3 pisos. Entonces, es una gran... Un gran avance. No sé si en el programa se ha hablado de esto, pero el problema en la vivienda en Chile es un problema de oferta. Y hay una gran demanda de nuevos hogares para personas solteras, con pareja, con familia, con niños, en cuanto a tamaño, a metros cuadrados, a una necesidad de hábitat, ¿cierto? Pero incluso la Cámara llegó a una estadística de mayor a 1 millón de hogares, esa es como la estadística oficial, y tanto vivienda privada o vivienda con incentivo gubernamental o con apoyo de los contribuyentes, no alcanza a ser surtida esa demanda. Y se estima más o menos 6 7 años para que haya una evolución en esa crisis habitacional. Sí, que la verdad, construir un edificio lleva años. Más Construir la pisología.
Es exacto, o sea, no solamente es la construcción en sí, sino que todos los trámites que conlleva es mucho tiempo. Así es. Si existe esta solución de que puedes perfectamente en un par de meses tener lista una casa, listo un departamento, maravilloso. Siempre en nuestros canales de Rucan o del grupo Rucan siempre hablamos de estos temas interesantes. A la gente le llama la atención porque se puede hacer hospitales modulares. Finalmente, así como en estricto rigor son metros cuadrados habitables de alta calidad, ¿cierto? Y que a un tercio o menos del tiempo. Claro, porque igual eso es curioso, porque uno tendería a pensar que las soluciones modulares solamente se limitan a una casa, a un departamento. Y lo puedes usar para, como dijiste tú, un hospital, tal vez una tienda, tal vez, Sí. no sé, un centro recreativo de algo. Para escuelas también, cuando hay crisis de escuelas, o sea, ahí es una buena respuesta. Cuando hay emergencia y catástrofe, en Rucan tenemos experiencia en eso. Ahí todos se acuerdan de las viviendas modulares. Claro. Entonces, muy rápido y fácil de actuar. Sí, sí, una solución súper buena. Oye, y para la persona que le gustaría hacer negocios con esto, por ejemplo, una persona que quiere armar su negocio de Airbnb con varias cabañitas, con varios módulos para poder arrendar por día a turistas. ¿Qué tan factible es eso? Tenemos, bueno, en Rucan, con toda esta evolución de hacer o de la misma práctica, uno se va dando cuenta que hay ciertas vetas de negocio que es necesario atender y cubrir, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos un servicio que es Rucan hecho a la medida para personas que tienen un predio, por ejemplo, en Villarrica, cerca del lago, y quieren poner cabañas tipo Airbnb o hospitalidad en general, atender turistas y aprovechar esa buena posición. Tenemos un servicio para ellos y nos ha tocado atender clientes de esa índole y esto es súper rápido y también apoyamos harto con el tema de la permisología que sea el registro Senatur, la patente o el tema de Seremi de Salud para autorizar la instalación. Eso también es importante, te iba a preguntar, porque las viviendas modulares sí son muy rápidas, tienen muchas ventajas, pero ¿cómo es el tema de pedir permiso? ¿Cuáles son las variables legales que uno debe tener presente para, para Sí. tirarse en esto, para lanzarse a comprarse algo modular? Porque Bueno, sí puede ser muy lindo, pero ¿y si la municipalidad no me lo acepta? la mayoría de los municipios lo acepta de las direcciones de obra, hemos tenido buena llegada y obvio hay que pedir un permiso de obra menor o habilitación, porque la cantidad de metros cuadrados es tan menor que entra en esa categoría, queda dentro de ese concepto. Y luego hay que tener el tema de Seremi de Salud para la fosa séptica o el ingreso de agua también al predio, si es que viene de alguna agua potable rural. Entonces, al final la permisología, en vez de ser una sola carretera, es como un árbol, así como que se ramifica en distintas permisologías y es lo que se ha buscado por parte del gremio de encauzar esa permisología, hacerla un poco más ágil, porque se entiende que hay un tema legal de que no se puede pasar por encima de las instituciones, pero desde el usuario, desde el contribuyente que quiere poner algo, al final va para una dirección de obra, termina en Seremi de Salud y después vuelve a Seremi de Salud y estas instituciones no conversan. Vuelve a DOM y después hay ciertas cosas que el arquitecto puede patrocinar, después tiene que tener otros profesionales que hagan ciertos proyectos, el tema eléctrico lo ve otra institución, entonces parece chiste, Claro. pero es algo que como país nos adolece este tema de el exceso de permisología. De la burocracia. Exacto. Pero en Rugan tenemos esa solución para apoyar a esas personas que quieren emprender en turismo o en hospitalidad o recibir turistas, ¿cierto? Y ahí tenemos un servicio a la medida y también tenemos otra área de inversiones, más que todo en el terreno. Perfecto. Y con respecto a esa área de inversiones, ¿qué nos puedes contar? Ya fue dentro de de este mismo caminar como empresa, junto a otros socios, descubrimos que había una beta de negocio ahí importante de acercar la inversión inmobiliaria en terrenos. Y no solo el terreno que genera una plusvalía en el tiempo, sino que también obtener rentas ligadas a aquello. Y ahí es como surge el área de Rucan Capital, que es una empresa específica y que es un negocio digital.
que estamos atendiendo clientes por ahí, que se registren y que puedan participar de inversiones en terrenos con un alto potencial turístico, por ejemplo, cerca de la costa, cerca de un lago, en la precordillera, que tenga un entorno natural bello. Entonces, tiene que ser un terreno que tenga una potencialidad de entorno, de belleza, de temas turísticos, específico para eso. Y ahí pueden invertir desde montos más pequeños, porque la idea es acercar la inversión inmobiliaria. Comúnmente un terreno turístico te va a costar sobre 2.000 UF, por ejemplo, o 3.000, dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, si es en Frutillar, cerca del lago, es la 3.000, por ejemplo. Claro. Pero si entre varios inversionistas pueden fraccionar eso y con la tecnología que nosotros tenemos le apoya para cumplir todo el proceso. Entonces sería, una persona puede invertir en el terreno sumado a la construcción de las viviendas modulares, Así es, completo, y lo puede hacer fraccionado. correcto. Bueno, eso es súper bueno, porque también por lo general piensa en esto también de invertir en grupo, pero con construcciones que son tradicionales. Y al ser tradicionales también son más caras. Claro, sí, el metro cuadrado de hormigón o de albañilería es bastante superior, pero esta alternativa a la gente le está gustando más y esperamos que se masifique y que llegue a más personas que se atrevan a estas inversiones inmobiliarias no tan urbanas y no tan tradicionales, pero que es como el tema de bodegas. También es un nicho que está llamando la atención de los inversionistas inmobiliarios y que se forman también. Por ejemplo, programas como el tuyo permiten el hablar estos temas, el expandir estas ideas y comentarlas. Sí, sí, porque la gran mayoría de las personas pensamos de que la inversión inmobiliaria solamente está en comprar un departamento en verde, en blanco y entrega inmediata, y ahí se acabó. Claro, hay ahora fondos de terrenos, fondos para desarrollar y lotear terrenos. Hay una serie de derivadas y de aplicaciones que es bueno irlas conociendo. Y si una persona quisiera entrar en este negocio, ¿desde cuánto puede entrar? De 200.000 pueden comprar metros cuadrados finalmente de una parcela con potencial turístico. Nos Súper estamos mal. acreditando también ante la CMF, porque todo lo que sea recomendaciones de inversión, crowdfunding, con objetivos para adquisición de algún activo y todo, entramos en esta nueva ley FinTech. Claro. Entonces, nosotros nos adelantamos un poco en el 2024 empezamos con esto y ya estamos viviendo ese periodo de enviar más documentación a la CMF y la devolución. Entonces, Yo creo que al final eso es súper bueno porque ya puedes saber con qué reglas estás jugando. sí, no, y qué bueno que se haya regulado porque había muchas plataformas de inversión que igual hacían tesorería de los fondos, entonces eso es delicado. Y entonces, este fondo, si una persona invierte desde 200.000 pesos, después el retorno va de acuerdo a lo que genera el proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, si es un proyecto turístico, ¿cuánto generó ese proyecto? A él le llega un Claro, proporcional a su inversión. exacto. Le llega un dividendo proporcional a su inversión. Perfecto. Y siempre, Maravilloso. todas las inversiones, es bueno que tú tocas el tema, todas las inversiones tienen un periodo de payback. Entonces, entre el segundo y tercer año se produce ese punto de equilibrio en el cual ya puede ser una leve rentabilidad. Y luego ya la inversión queda totalmente pagada y es un dividendo para el inversionista. Es una alternativa súper buena porque también puedes estar diversificando, pero no gastándote millones. O a lo mejor gastándote millones, pero no comprándote una propiedad de 50 millones, 100 millones, sino que, no sé, invirtiendo 2 millones, 3 millones Claro. y te diversificas y también no ocupas tu capacidad de crédito, que eso también es un punto sensible. Es bastante sensible ese punto porque no es mediante deuda. La idea es que sean inversiones cercanas y abordables al bolsillo de un profesional joven urbano. Ese es nuestro objetivo. Me gusta. Y también le das libertad a la persona, no tiene que estar atrapada tal vez, no sé, comprándose una propiedad donde tiene que pagar dividendos, donde tiene una responsabilidad todos los meses, donde obviamente está en el sistema financiero de que tiene su deuda, y esto la libera un poco de eso, sin perder la capacidad de estar diversificando e invirtiendo en bienes raíces. Son los programas como el tuyo han posicionado este tema
Porque, como decías tú, antes había solo como, imagínate, antes no había ni siquiera el inversionista individual, eran corporativos, la Reinvial, el Fondo Independencia, Moneda. Entonces ellos capturaban inversionistas y hacían desarrollos inmobiliarios, no eran individuos. Después vino toda esa tónica de capitalizarme, capital inteligente, empezaron a posicionar más el tema. Hoy en día nos toca andar prácticamente evangelizar al mercado con estas nuevas vías de inversión, que son sobre todo bastante pensadas en que no sean una carga. La inversión tiene que ser algo planificado, mesurado y no visto como una carga. Y requiere también cierta madurez del inversionista, destinar su capacidad de ahorro a distintos instrumentos. Entonces, siempre la clave de todo, como se dice, la diversificación. Eso me gustó lo que dijiste de que el inversionista tiene que tener un periodo de espera. Estamos acostumbrados a lo inmediato. Y también creo que el inversionista inmobiliario en general es una persona que está acostumbrada a tener seguridad. Por eso invierte en el sector inmobiliario. Y si quieres seguridad, conlleva tiempo. Correcto. No es, por ejemplo, como invertir en acciones, como hacer trading, criptomonedas, tal vez. Si quieres seguridad, también conlleva tiempo. Sí, y la industria del sector inmobiliario está bastante madura. Estamos viviendo un buen tiempo. Ha disminuido lo que es departamentos y en verde, en blanco, las mismas cifras que entrega la Cámara. Entonces, ha disminuido un poco eso porque hubo un tiempo que entre el 2015 y el 2020 fue un boom de la inversión inmobiliaria. Obviamente hay como una meseta, descendió ese mercado, pero han aparecido el tema de los terrenos, de los estacionamientos, bodegas, todo el tema de naves industriales o parques, galpones grandes que hacen un levantamiento de inversionistas cuando está en etapa proyecto. Entonces, ahí hay una gran gama y cada inmueble o tipología tiene sus tiempos. Por lo menos los terrenos son mínimo 2 años. Entre que se consolida el proyecto, ya no hay más parcela a la venta, eso ya toma una plusvalía, el terreno en sí, y luego hay una entrada en vigencia de operación. En el caso de nosotros, que es breve porque trabajamos rápido con las viviendas modulares o las tiny house, y luego hay un flujo de caja que tiene un recupero cercano al segundo o tercer año. Entonces, estos inversionistas tienen ese grado de conocimiento, de prudencia, de madurez que no es algo tan inmediato. A ese público queremos Si te está gustando el contenido, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en redes sociales. apuntar. Bueno, que también, bueno, una de las cosas que mucha gente reclama, que las viviendas están caras, que ha habido una crisis inmobiliaria, pero por otra parte, viéndolo desde la otra cara de la moneda, desde la otra vista, desde la otra vereda, las crisis son las que hacen que las personas puedan generar otras oportunidades. O si no, las personas, si no hubieran comenzado a ver las viviendas modulares, no se hubieran comenzado a popularizar las bodegas, los estacionamientos, y creo que gracias a esta crisis, entre comillas, es que se está dando a conocer otras opciones también para invertir, que antes tal vez también existían, pero gracias a lo que está pasando es que se están masificando más. Exacto. Sí, las crisis son una oportunidad de mejora o de... Increíble cómo los grandes patrimonios salen fortalecidos de las crisis, como que toman mucho conocimiento y acción. Por cierto, que decisiones rápidas o acertadas para moverse y navegar en medio de la crisis. Esto también es un mensaje para nosotros, las personas que estamos emprendiendo, que tenemos mini inversiones inmobiliarias, nos queda aprendizaje. Hay un dicho que dice que en bull markets, en eh, mercados donde está el toro, la gente hace dinero, pero en bear markets, cuando hay crisis, la gente se hace rica. Buen concepto. Sí. Oye, ¿y cuál ha sido el proyecto más desafiante que te ha tocado de hacer de viviendas modulares? No sé si el más desafiante, pero el más significativo fue hace ya un año exacto, cuando fue la crisis de Viña, que yo siempre tenía esa beta personal de trabajar con ¿Cuándo fue el incendio? arquitectos. Claro.
cuando fue el mega incendio en Viña y Valparaíso. Y ahí fue desafiante más que todo por el costo humano de lo que involucró la catástrofe. Es de amplio conocimiento de que la reconstrucción va muy lenta y a mí siempre me ha gustado el sector privado, la ONG, las corporaciones, no tanto como que, no, que lo haga el No te CERNAPRED. gusta trabajar con el gobierno. No, Roque. No, hay que decirlo con todas sus letras. No te gusta trabajar con el Estado. O sea, el Estado abocado a ciertas cosas. Eso es por lo Claro, o menos sea, un poquito, a lo más estratégico nomás. Pero creo que es que te gusta la velocidad. Estás acostumbrado a la velocidad, a trabajar como rápido. operador así, es muy lento. Sí, modo de independencia. Lo que me gustó no fue un desafío tan técnico ni operacional, pero sí el estar cerca de la gente, el reactivar esa beta. Ahora tenemos en Rucan una beta social que tiene nombre, vías de cómo operar y financiar y actuar para otros, ser un brazo ejecutor, por ejemplo, para una fundación de viña, grandes nexos y amistades con estas corporaciones, y eso fue bastante enriquecedor. Implica ser un gran distribuidor del tiempo, no desatender lo que uno hace y dentro de esa malla horaria que uno tiene, saber calzar este tipo de cosas es un desafío, porque hay que balancear las cosas. Entonces, nosotros tenemos esa beta más social que podemos vender para otros cuando hay una catástrofe, una emergencia, a un precio obviamente casi al costo. Y ese puede ser nuestro aporte como empresa por ahora, de ir, vincularnos y hay que ir a hacer las cosas, pues mandar gente. Entonces no es solo una buena intención, sino que y bajos precios, sino que hay que dar horas de gestión también. Entonces eso fue como desafiante. Y esa reconstrucción, como te decía en minutos atrás, tiene un bajo grado de completitud. Aún es muy necesario que se focalice ahí. Hay varias propuestas de cómo resolverlo, por ejemplo, entregar subsidios de terreno, regularizar muchas áreas. Pero ahí también, obviamente, volvemos a la puerta principal, que es como un laberinto, Las instituciones. las instituciones públicas, sí. Claro. Sin denostarlas, pero tampoco muchas veces la soberbia que existe en el sector público cobra y la que paga las consecuencias son los ciudadanos, la gente. Sí, porque hay muchas aristas. O sea, imagínate, tienes un terreno donde puedes colocar varias viviendas modulares, pero ¿cómo lo regularizas? Un Seremi de vivienda con una firma puede regularizar, pero eh, necesitamos siempre estar... yo soy muy creyente en la articulación público-privada, si no es reñirse contra el sector público, pero sí es sentar las bases para que y las condiciones para que las soluciones se generen. Y porque no salen a la primera. Son negociaciones, son análisis, estudios. Entonces, requiere la voluntad de ambas. Y llegar a un consenso donde todos salgan beneficiados. Exacto. Y los correctos incentivos. Cuando Deje Medio hace un gran concierto, tiene los incentivos de hacerlo perfecto. Está generando una renta. Pero muchas veces en el sector público no se hacen las cosas con la celeridad necesaria porque no está ese como riesgo o si las cosas salen mal voy a tener una pérdida y si sale todo bien voy a tener un margen, un rédito financiero. Sí. Los incentivos en el sector público muchas veces no están dados. Y hay mucha literatura de esto al respecto, sin caer en un seco político, pero ya tenemos hartos años de historia moderna, de historia post-industrialización que nos enseña que las cosas pueden ir mucho más rápido. Sí. Sí, absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Oye, ¿y cuáles crees tú que son las mayores barreras que has tenido para que se comience a masificar más el uso de las viviendas modulares? Buena pregunta, buena pregunta. Estaba esperando esta pregunta. Mira, en primer lugar, uno como emprendedor tiene que... A la doña preparadita. Uno como empresario, emprendedor, ¿cierto? Tiene que ser autocrítico. Hay muchas cosas que uno por desconocimiento, por porfía, no las va ejecutando tan rápido o tan eficazmente como debiera, ¿ya? Y cada caso es individual. Hay gente que estudian en la London School y aún así andan a una velocidad lenta, teniendo los conocimientos de cómo formar grandes compañías y todo. Pero en la práctica, como se dice, otra cosa es en la práctica. Y de repente hay emprendedores más de intuición y que van logrando las cosas. Entonces, uno tiene que trabajar mucho en el
en el intro, en la introspectiva, en mejorarse a sí mismo, en saber lidiar con los defectos como empresario, l- suplir esas cosas con conocimiento o valerse de otras personas, apalancarse en el conocimiento de otros para lograr las cosas, integrar al equipo nuevo talento. Eso es la cocina interna, ¿ya? Y a nivel de barreras, se agradecen que hayan barreras externas, porque si fuera fácil no sería como Sería aburrido. libro conocido, no habría mucho por descubrir. Pero lo que más hoy en día nos frena como rubro modular, entendiendo como ya, hay una cocina interna que es de mejorarse a sí mismo como empresario, como visión, misión, valores de empresa, y llevarlo a la práctica. Eso es a veces un impedimento para andar con mucho más éxito. Es bueno leer, alimentarse de conocimiento. Yo veo que tú siempre promueves lecturas. Sí, Eso es muy sano y te enriquece personalmente y a nivel técnico de negocios también. Haciendo este paralelo ya, cocina interna, que debe ser trabajado y se necesita mucho trabajar. Yo me lo digo autocríticamente. Tenemos que perfeccionarnos como emprendedores. claro, desde la propia experiencia. Y a nivel de mercado o de visión, el tema de la permisología Freno. es un freno. Porque si nosotros como constructores o arquitectos, etcétera, tenemos una patente, ¿por qué no respaldamos los permisos si son cosas sencillas, por ejemplo? Como es en los países anglos, no sé. Andaría mucho más rápido todo. Y no, si es un proyecto, obviamente, si tengo deslindes con otro vecino, no sé, o hay que hacer una excavación, implica un riesgo. Pero si es algo sencillo, debería ser autorizado de una. Es un tema de como de apelar a ese sentido común. Y lo otro es que haya financiamiento, porque a veces en las casas modulares el cliente compra a monto privado, con sus fondos que tenía ahorrados. Entonces no hay como una estructura financiera buena para como los créditos automotrices, un mixto, pienso yo, como un crédito para proyectos de mejoramiento del hogar. Los créditos hipotecarios no están pensados para las viviendas modulares. No, y por los montos no conviene. Estamos hablando que un proyecto modular, por ejemplo, para una parcela en Santa Cruz, por ejemplo, son menos de 20 millones. Entonces, 20 millones queda la casa lista. con, con energía solar completamente habilitada, con los honorarios del arquitecto para que te respalde el proyecto, todo, ¿Cuántos metros cuadrados? de 36 metros cuadrados. Una pequeña cabaña. Y Pero todo listo, todo funcionando. todo listo y funcional, con los impuestos correspondientes. Estamos hablando de un poquito más de 20 millones, ¿ya? Y ese proyecto comúnmente el cliente lo paga porque recibió un finiquito, un dinero, tenía ahí algunos ahorros, inversiones, pero son inversiones líquidas, porque puede hacer rápidamente en efectivo para Claro. ver este nuevo proyecto. Porque nosotros vamos conociendo a los clientes y les preguntamos. No cae dentro de un hipotecario por el monto, ni tampoco en un consumo, ni tampoco hay que cobrarle una tasa tan alta, no sé, como que hace falta un instrumento financiero que permita este tipo de bienes, masificarlo o de tener porque el chileno es muy de cuota, la cuota del colegio, la cuota del vehículo, el hipotecario de la vivienda donde reside o alguna inversión o el arriendo. Como sociedad chilena, incluso hay estudios de Adimark que te grafican esta tendencia del chileno, es muy Esta de cuota. cultura de la cuota. De la cuota del colegio de los niños, la cuota de esto, la cuota de acá. Entonces, de por sí las familias cuando tienen una estabilidad financiera son muy de cuotas, que es el mercado que mueve toda la economía, finalmente, el consumidor, no la cartera que está en morosidad de esa ni hablemos. Pero el que tiene un poco más de espacio y de oxígeno económico es un consumidor muy de cuotas, muy ordenadito, muy de pagar y de cubrir sus compromisos. El inversionista inmobiliario que compra en blanco, en verde, es una persona que no es un magnate escapado de la realidad, es una persona ordenada y que puede tener capacidad de ordenarse y de cubrir. Entonces, ese tipo de consumidor hoy en día no tiene muchas herramientas para de repente decir, si el proyecto vale 20, tengo 5 en efectivo y pido 15 con un crédito X. Hemos tratado nosotros de innovar en esa parte, pero como que no están las voluntades de los intermediadores financieros no bancarios y es una brecha. Entonces, que Es es una como un oportunidad. desafío. Es una Desafío. oportunidad. Exacto. Es una oportunidad. Porque, claro, porque es cierto lo que dices tú. Mira, imagínate, es una vivienda barata. Tienes el cliente que está acostumbrado a pagar en cuotas, que en general las personas sí pagan sus créditos.
Exacto. Y ahora te falta cómo llegar a eso. Cómo llegar a ese crédito para que la persona pueda pagar sus cuotas que son completamente pagables, o tal vez tener cuotas altas para que las pague en poquito tiempo, no estar 30 años pagando, tal vez estar 10 años pagando, o pagar más años pero en unas cuotas pequeñísimas donde no se le va a ir el presupuesto a las pailas mes a Sí, mes. ahí hay una oportunidad grande, porque con todo esto del teletrabajo, varios clientes y leads que nos llegan nos preguntan, ¿tienen facilidades de pago? No, por ahora no. Siempre es como pagar el proyecto al contado, prácticamente por estado de avance. No le cobramos por adelantado, sino que por hitos de cumplimiento. Me gustaría tener así como un fondo, no sé, Independencia, Moneda, que tienen como esos fondos inmobiliarios y que ellos crean stock y después lo venden o lo rentabilizan en el tiempo. Requiere Oportunidad de negocio, oportunidad de negocio. Incluso había un Felipe Biel habló de esto, de que se está viendo mucho la tendencia de comprarse un terreno en las afueras de la ciudad, en las afueras de Miami o de Jacksonville, Sí, sí, también y lo poner vi trailer terrible. y no pagar un arriendo urbano, sino que vivir fuera y trabajar teletrabajo. Ojalá que todas esas tendencias permeen más a nuestra sociedad porque es una buena alternativa. Un terreno en Casablanca y armarse una tiny house por menos de lo que cuesta un departamento urbano sería conveniente. Lo Bueno, que otro es yo que creo que muchas personas están considerando eso, porque la sustentabilidad, la eficiencia energética es algo que está súper en boga y es algo que realmente nos está preocupando a muchas personas. En la calidad de vida, poder Ujú. tener espacio, poder respirar aire limpio, tomar agua fresca, todas esas cosas de calidad de vida sí pueden ser posibles por un monto que tal vez no es tan estratosférico, porque armarte una casa en hormigón en un sector rural es carísimo. Claro. Y tal vez esta sí es una alternativa súper viable. Sí, sí, ese mensaje me gustaría dejarle a las personas, que lo modular es una alternativa bastante viable y adaptable a sus requerimientos. Puede ocupar materiales de mayor índole, recubrir más, etcétera. O sea, el producto base ya es bueno, pero si quiere más, puede tener un adicional. Entonces es súper customizable. Excelente. Oye, ¿y hay alguna historia graciosa, chistosa que te haya pasado en este negocio de las viviendas modulares? ¿Con Sí, algún obvio. cliente o en tu propia empresa Sí, mira, esto es bien anecdótico, pero lo que pasa que a veces nos confunden con una cosa del Servi, del por CERVI? el alcance de nombre. ¿Ya? Servio tiene un sistema informático de control de gestión que se llama Rucan, porque la palabra Rucan es bien bella, Mm. tiene un significado de construye tu hogar. Entonces, pero ante el INAPI nosotros tenemos la marca Rucan con 2N y en la categoría obras metálicas, gestión inmobiliaria, en esas categorías, o marketing también. De repente, antes, como teníamos oficina independiente, no un cowork, entonces llegaban preguntando que se querían registrar. Y varias veces nos pasó como que llegaron tres personas. Llegaron tres personas a la oficina como que querían hacer trámites de alguna postulación a Servio o a su sistema. Y ahí, por O supuesto, acreditarse, como dentro de esa intranet. Nosotros decíamos, no, es un alcance de nombre, no tenemos vínculo con ella. después de dirigirlos donde convenía, le ofreciste la alternativa habitacional. Y una pregunta difícil. Cuéntame, Bueno, cuéntame. no creo que sea tan difícil, la verdad. Si tuvieras que vivir en uno de tus módulos, ¿en qué te fijarías? Me fijaría sobre todo en el tema térmico, que no sea muy frío ni muy cálido, eso principalmente. Y tenemos el modelo estrella, pues el modelo sureña, que son 22 metros cuadrados, ese es el ideal. Y se pueden después poner varios sureñas juntas, entonces podría ser un complejo. Oye, eso está bueno. Por ejemplo, si una persona quisiera, ya, se compra un espacio modular de 22 metros cuadrados, lo que dijiste tú, y después se quiere más espacio, ¿se pueden combinar en el futuro? Se pueden combinar dentro del producto Rucan, se pueden combinar, porque tenemos como los ventanales estándar, se pueden unir unos con otros y el que sean metálicos también lo hace más resistente a los traslados, hay menos deformaciones, Rucan está muy bien pensado, entonces eso es lo que le agrada a la gente, puede crecer. Incluso nosotros hemos hecho casas bien grandes,
cafeterías también y todo espacio en general, pero lo que más es que la vivienda puede ser progresiva. Ese es el concepto, que puede crecer, puede hacerse un anexo, una terraza exterior o incorporar otro módulo. Y eso es la salvedad que tiene. Entonces, por ejemplo, si una persona ya quiere la casa de sus sueños, ya tiene su terreno, pero no se la puede construir completa de inmediato, puede construir una parte. Puede diseñar su casa completa y después al pasar el tiempo irle sumando espacios. Sí, 100%. Eso Puede está hacerlo. bueno. Buenísimo, buenísimo. Oye, y para el futuro, ¿qué estás pensando hacia adelante con Rucam? Con Rucam. Buena pregunta. Vender cada vez más, ser una cada vez menos constructora, sino que recaer en proveedores y talleres acreditados que surtan las obras y enfocarnos 100% en el canal digital, en que la gente compre, reserve. Yo siempre lo digo como emprendedor, crear las condiciones para que eso ocurra. Entonces vais juntando ingredientes y de repente ya tenéis todo y uno ensambla. Y lo otro es el tema de la inversión, de que ser una buena alternativa de inversión para aquellos que están mirando ya más fuera de las ciudades. Ese es nuestro sello, como que Rucan, Grupo Rucan, como le llamo yo, enfocarse en esas dos vías. Vender mucho digital cada vez más, con menos interacción humana, sino que más ser como un marketplace. Y luego el tema de las inversiones y terrenos para plusvalía. Claro que así es más fácil también para la persona que quiere comprar, que quiere invertir. Sí, y eso puede impactar fuera del territorio nacional, pues puede ser global. Puede haber alguien en Brasil que quiera invertir o en el mercado colombiano. Y hay que ver el mercado chileno, comúnmente a toda la app y todo les queda pequeñito a los 2 años. Sí, Entonces, es que para que somos eso ocurra. poca gente en Chile. Somos poca gente en Chile. Sí, y es bueno para testear, pero para escalar hay que ver otros consumidores, otros mercados. Oye, una de las cosas que a mí me gustó mucho, ustedes regularmente están añadiendo cosas nuevas, que yo te Ne- sigo hace mucho, yo te sigo hace rato en redes sociales. Y de hecho, una de las cosas que más me llamó la atención de lo último que están haciendo son viviendas modulares móviles. Ah, los remolques, sí. Es Sí, una tendencia que se viene. Yo siempre ando metido como en esas páginas o en... Sigo harto influencer del sur de Estados Unidos y de esa índole. Y los remolques están volviendo fuertes y como proyectos personalizados boutique. Acá podemos fabricar algo muy similar o traer las partes y piezas. Entonces, si hay harta demanda, no arriesgamos. Y como decías tú, es como... Yo me imagino a Rucan como una gran marca que tiene distintas facetas y todo, pero al final todo conduce a un solo cordón principal, que es ayudar a las personas en cuanto a su necesidad de vivienda. Esa es como la bandera de lucha que tenemos. y me gusta porque no necesariamente la vivienda tiene que ser un lugar fijo. Tal vez puede haber algún nómade digital y quiere estar con su vehículo, llevar Sí. sus cosas en su módulo en remolque y también tiene su casa, su vivienda. Y cómodo. Claro, con todas las prestaciones. Los remolques, como sale en los dos videos de ejemplo que hemos hecho, son casi 24 metros cuadrados, de 8x3. Un buen Pero te espacio. alcanza una buena habitación, un baño. Es un buen espacio. Y lo que es bueno de esos remolques es que ocupan tuberías y artefactos de hogar, no de casa rodante, sino que es un estándar como las cubiertas son de piedra, los muebles, de cuarzo. Es un modular tiny, pero de alta calidad. Y no le queremos llamar la típica tiny con ruedas. Esto es como otro segmento, otra carrocería. Entonces, a varias gente le ha gustado el concepto. Vamos a hacer ahí una... O sea, no es una talla, es un departamento con ruedas. Así es. Nosotros también dentro de nuestro abanico tenemos unas Tiny con ruedas que son provistas por un aliado partner, pero tienen otras líneas de construcción, como son más cuadraditas, más como cajitas. Pero el estilo ese, así como época de esplendor de Elvis, 60. ese le gustó harto a la gente, como tu remolque de artista, así.
Le ha gustado a las personas, ¿no? Sí, pero es que imagínate irte a la carretera austral con una de esas. Súper bien. Resistente y cómodo. Maravilloso, maravilloso. Oye, ya una pregunta de emprendedor también misma. ¿Qué le dirías a esa persona que le gustaría meterse al emprender en el mercado inmobiliario, pero le da miedo? Tal vez una persona que tiene las herramientas, que se ha leído libros, que, que tiene conocimiento, pero que le da miedo tirarse a la piscina. Mi consejo sería que partan con un pequeño servicio, que se arriesguen en pequeño y luego vayan incorporando más características y más complejidades. Incluso hoy en día se promueve harto un libro que es Lean Startup, que es un libro que está pensado mucho para servicios digitales, pero que aplica para emprendimientos pequeños en primera instancia. Habla mucho de eso, de testear, de probar, de hacer una prueba de concepto, de recabar qué le parece a los usuarios y ahí ir incorporando más características. Porque es innegable que emprender conlleva un riesgo financiero y de tiempo y de siembra, pero con estos métodos de ir testeando se aminoran esas posibilidades de fracaso, se ven reducidas. Y dos preguntas para ir ya finalizando. La primera, ¿qué ha sido lo que te ha llamado más la atención en el feedback de tus clientes con respecto a las casas modulares o a las viviendas modulares? Lo que más nos comentan es que, sobre todo, que quedan agradecidos porque como que desde el día uno pueden entrar, como que no está destapado, así como la típica que están los muros levantados y no hay cielo, techo, nada. Eso es como muchas familias se sorprenden de aquello, de que va todo prácticamente listo. Y lo otro que todavía como somos pymes está mucho el trato humano, a mí me pueden llamar al teléfono, damos respuesta, todavía estamos dando la cara. O sea, no somos una gran corporación que está hiperdepartamento, así como, no, que gerente de control de gestión, de finanzas, no, todavía somos pymes. No tienen que llegar al Olimpo para conversar contigo. Exacto. Y eso también permite darle solución a los problemas de manera más rápida y se genera un vínculo diferente con el usuario. Es bueno pasar por esta etapa de ser pequeño y después ya más corporativo. Creo que cuando vas paso a paso también, por una parte vas sabiendo cómo mejorar cada área y también cómo controlar cada área ya cuando empiezas a delegar, porque conoces perfectamente el sistema. Claro. No, y cuesta delegar, pero hay que Sí. aprender y darse el tiempo. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, a mí me cuesta un montón delegar. Me cuesta un montón. Así que te entiendo perfecto. Oye, y otra pregunta también Cuéntame. profunda. Que a mí también me gusta. Una vez me la preguntaron y me explotó el cráneo. ¿Qué le dirías a Samael de 10 años atrás? Cuando estaba pensando en emprender, tal vez todavía no tenía ni siquiera en mente Rucán. Le diría que no vaya al colegio, que haga exámenes libres, que viaje, que aproveche de ir a todas las actividades extraprogramáticas, de deporte y de salida a un sudamericano de básquetbol, cualquier cosa, y que prepare la prueba, la PSU, la prueba, la PAES, no sé cómo se llama, pero que se ahorre todos esos años de educación uniformada que no suma mucho al resultado final. Al final uno se da cuenta después, más adulto, que necesita ciertas habilidades cognitivas, pero las que más se necesitan son sociales, negociación, análisis, atraer personas a tu equipo, saber ser un encantador de personas para que lleguen a tu equipo y cosas que en los 12 años de educación tradicional, antes de la superior, ni siquiera se explora. Por lo menos, incluso en los colegios top offline ni siquiera se abordan esos temas. Si lo aprenden es por roce social, pero no porque sea parte de la carta formativa. Entonces, el colegio debería ser un lugar más como para socializar, ir a congeniar con personas, pero no, hay cosas, teoremas matemáticos que uno nunca ocupa después. Mm. Y Es no se puede impresionante decir, eso. Eh, es cierto eso, porque todos conocemos a alguien que en el liceo, en la universidad, en el colegio no le iba tan bien, pero era el amigo de todos y ahora le va súper bien. No sé, salió de la universidad y encontró un súper buen trabajo y no era el de las mejores notas, claro, pero era el que hablaba mejor. claro, o sabe negociar, congeniar.
Entonces eso nos permite y el saber ser humilde de repente, uno calladito así, oh, esta idea es mejor que la mía, e incorporarla y sumarse. Uno también se tiene que sumar a las ideas de otros. Entonces, yo a los 10 años, yo te digo, hubiera sido, te diría, estás puro perdiendo el tiempo. Y después, pues, o sea, a velocidad de adulto, financiera y cronológicamente te demoráis en recuperar el tiempo. O sea, como que Claro. no es tan fácil después. Hay otra responsabilidad, entonces, Sí, pero bien. sí, sí, es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Oye, y si las últimas preguntas. Cuéntame, Si cuéntame. alguien estuviera escuchando este podcast, este episodio, y sintiera que algo de lo que hablamos le hizo sentido, ya, y realmente cambió su mente, que algo le hizo clic, y ya no va a ser el mismo después de escucharte con todo lo que dijiste. ¿Con qué te gustaría que se quedara? Bueno, yo soy un convencido del emprendimiento. Creo que el emprendimiento comercial a veces la sociedad como que lo encasilla, como que en la conversación previa que tuvimos algo salió de esto, que el emprender, el liderar algo, llama de ti a ser muy empático, a entender, oye, se necesita algo, tengo que tomar acción. Entonces, el emprendedor, ya sea comercial o que crea una iniciativa para su comunidad, para su familia, para sí mismo, tiene que tener un alto sentido de empatía, de sensibilidad, de decir, algo está pasando, hay que cubrir una necesidad. Entonces, yo participo harto en una corporación que emprende tu mente, que promueve mucho el emprendimiento en todas sus facetas. Entonces, me quedo con ese concepto amplio de liderar, emprender, ser intrépido o irse por un camino que no está tan recorrido, son tres conceptos que están muy ligados. Tomar iniciativa, ¿cierto? Liderar para sí mismo, su entorno, imaginar algo, visionar algo y llevarlo a la práctica como emprendimiento. Y tomar caminos intrépidos o poco recorridos también están estrictamente ligados. Y aplicarlo a todas las facetas de la vida, no solo a lo industrial, empresarial y empresas del IPSA, porque no sé si en el contexto social que yo crecí no era muy pro empresa y yo era como la oveja negra, pero siempre como el empresariado no era tan visto bien socialmente. Entonces, Claro, demonizado. literalmente, sí. Si te gusta la plata es porque soy malo. Entonces, todos esos conceptos como verdades que se repiten y que terminan siendo como un patrón, no, hay que analizarlas, sentarse y cuestionarlas, primero que todo. Y el crear cosas, eso nos mantiene, incluso hay estudios que te mantiene más joven, te mantiene más vigente, te mantiene con una mayor serotonina en el cerebro. El humano es un es un ser de acción, social, de acción, de tomar oportunidades y hay que también saber compartir la torta. Uno no tiene toda la habilidad, entonces hay que respaldarse con asesores externos, con cofundadores, con socios y con personas que te ayuden a llevar el carro hacia adelante. El emprendimiento es nuestra clave, muchas veces es la llave que resuelve los problemas y también el que nos permite mirar más allá cuando hay una situación o una crisis grave y que nos permite tener una mayor campo de visión. Nunca nos cerremos a esa experiencia. Ese es el mensaje más como de impronta, más moral que me gustaría dejarle a los oyentes del podcast. Me gusta, me gusta. Y yo creo que a alguien le va a hacer mucho ruido. Le va a hacer mucho ruido eso. Y que se quieran juntar a conversar, siempre bienvenidos. Estas conversaciones son muy enriquecedoras, te dejan una impronta buena. Sí, definitivamente. Y yo también te agradezco harto que hayas aceptado la invitación, porque a mí también he aprendido un montón. ¿Qué libros o libros recomendarías? Tengo mis tres libros favoritos. Hay uno muy bueno que es de Brian Tracy, ¿cierto? Sobre todo los de Brian Tracy. Y también los audiolibros y todo ese estilo. También hay otro de Napoleon Hill, del Piense y hágase rico, Me gusta ese libro. porque suena como medio extraño el título, pero no es solo empresarial, es como de liderazgo también, y a nivel como más filosófico la Biblia, como que igual es como Biblia, Biblia y todas esas palabras griegas, Biblia, Biblos, son, al final la Biblia es un conjunto de libros. Es una compilación de varios libros dentro de un solo escenario, ¿cierto? Que es la Biblia católica, evangélica que nosotros conocemos, occidental.
y que tiene muchas enseñanzas también sobre temas valóricos y eso es bastante enriquecedor, esos 3 libros. ¿Y el de Brian Tracy, cómo se llama? Hay uno que yo lo he escuchado en audiolibro que es el Seminario Fénix, pero no sé si está en papel o en PDF. Maravilloso. Pero el Seminario Fénix son cerca de 22 capítulos que abordan un tema en específico. Ese no lo he leído. Sí, ¿No? pero está en podcast, como Como los audiolibro. capítulos. Sí, es muy bueno. Eres la segunda persona que me lo recomienda. Sí, Brian Tracy, un adelantado a su época, como Sí, completamente. Completamente. y a los que buscan un poco cuestionarse su posición, o al final nos vamos a ir en la profunda aquí, pero el humano, sobre todo el hombre, tenemos que ejercer roles de liderazgo en nuestro hogar, en nuestra familia, entonces con más libertad financiera podía hacer más cosas y no hay que romantizarlo tanto. Es así, lo material te da más oportunidades, pero también implica un trabajo personal de cómo ir consiguiendo más ingresos, más fuentes y no vivir como tan atrapadamente, ¿cierto?, entre un salario y que hay en cero a fin de mes. Eso es atrapante, es angustiante. Yo creo que la depresión del hombre se habla poco, pero mucho tiene que ver con las repercusiones financieras. Sí, sí, es cierto. Bueno, y también el tema de poder tener una tranquilidad financiera, de no tener que estar sacrificando tanto tiempo, te da la puerta, te abre la puerta para poder ser más creativo. Si tienes esa tranquilidad, puedes pensar en otras cosas y tu mente se abre. Además que ya de por sí la mente del emprendedor es súper creativa, una persona que no sabe qué hacer porque se le ocurren tantas ideas que no sabe cuál agarrar. Así es. Sí, como Sí, multi idea. Samael. Y si nos quisiéramos poner en contacto contigo, si alguien quisiera llamarte, escribirte, ¿cómo lo hace? ¿Dónde se comunica? Bueno, pueden contactarme al WhatsApp personal 942-95-2071 y a Samael, aquí como está escrito en el pie de acá, samael@rucan.cl. Ahí me pueden escribir y quedo llano a poder compartir y bueno, con gente que escucha el podcast que se nota que son mentes inquietas que están buscando mayor conocimiento, así que feliz de compartir ideas. Samael, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por supuesto, estás completamente invitado para más episodios, para seguir conversando, seguir hablando. Y bueno, encantadísimo de que hayas aceptado la invitación a venir. Gracias. Saludos igual. Saludos, saludos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.